Que Dios te bendiga poderosa, rica y abundantemente en esta preciosa hora de bendición. Soy Miguel Sánchez Ávila y muchísimos saludos. Estamos más que contentos en que puedan conectarse nuevamente por aquí para aprender del contexto histórico en la profecía bíblica. Obviamente, si es la Biblia, no solo contexto histórico, sino también principio espiritual y poder ver a ciencia cierta y desenmascarar todo lo que compete a la verdad. Si usted es cristiano, usted tiene al 100% que saber que la Biblia dice absolutamente todo, pero siempre hay un reto para nosotros como seres humanos, y es que en el entorno, en lo cotidiano, etcétera, etcétera, digámoslo así, en lo cultural, siempre hay algún tipo de traba que no te van a ayudar a entender cada vez más la verdad ni a entender de Dios, sino más bien te van a tratar continuamente de alejar de la verdad que hace libre. Si la verdad es Cristo, si la verdad es su palabra, entonces hay que entender que toda la verdad está aquí. Es verdad, cuando aceptamos a Cristo de momento quizás no podemos entender muchas cosas, pero precisamente por eso aceptamos la Biblia como la verdad de paso inicial por fe, porque la salvación viene precisamente por la fe en Cristo Jesús. Entonces, de momento, imagínate, yo no nací aprendido. Tú no naciste aprendido, has estado quizás aprendiendo algunas cosas con nosotros, pero yo tampoco nací aprendido. Pero lo que sí es cierto es que inicialmente aceptamos, sin entender exactamente todo, la Biblia como la verdad, y eso es por la fe, y luego el Espíritu Santo viene a dar continuamente lo que se llama la revelación. No puede haber revelación, no puede haber sabiduría, no puede haber conocimiento de la verdad sin la participación del razonamiento, si inicialmente no es por la fe. Porque la salvación obviamente de manera inicial viene por la fe en Cristo Jesús. Yo voy a comenzar partiendo desde la premisa de lo que es el fundamento bíblico para hablar qué puede profetizar la Biblia sobre el caso de Latinoamérica. Pero de manera inicial, pues obviamente yo me voy a ir a la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, donde el mismo apóstol Pablo dijo: en parte conocemos y en parte profetizamos. Esto se lo dijo a los corintios. Entonces, estamos en una época muy avanzada, en el caso, pues obviamente, de la tecnología, permítanme por aquí, de la tecnología, que nos permite conocer de forma muy clara hacia dónde se dirige ya todo, cómo bíblicamente también podemos entender algunas cosas y cómo también bíblicamente podemos refutar otras, en especial con el cáncer de Latinoamérica que se llama el socialismo y el comunismo. Vamos a ver primero en 1 Corintios capítulo 13, dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sigo leyendo: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y es bien importante atender este llamado a dejar de ser niños espirituales y dejar de ser fanáticos de religiones, fanáticos de cultura, fanáticos de lo que te han enseñado desde niño, y buscar, escarbar y velar por tu salvación, por la cual solamente podrás abogar tú, pero no podrás decir que nadie no te dijo. Porque la Biblia dice que estas palabras que el Señor ha hablado, estas te juzgarán en el día postrero. Y hay que dejar ya, digámoslo de esta manera, la tontería. Vamos a iniciar primero, ¿verdad?, sobre esto que dicen, y para ya ir progresivamente hablando sobre Latinoamérica y sobre cómo ha evolucionado este pensamiento socialista, que justamente en el principio, en el fin de los tiempos, en el principio de dolores, en los postreros días que estamos viviendo, se ha venido a meter esta creencia latinoamericana en los Estados Unidos de América para destruirla para destruirlo igual que como ha destruido a Latinoamérica. Pero ¿cómo se ha fundamentado todo? Yo, pues obviamente, como me apoyo en la parte bíblica de que en parte conocemos y en parte profetizamos, libremente puedo hablar del tema, porque no es solamente que conozca la Biblia, es que también he viajado, he vivido en otros países, me he movido alrededor del mundo. Mi mamá, la segunda hija de Gigi Ávila, Noemí Ávila, que era predicadora,
desde que estaba, lo digo así, desde que estaba embarazada de mí en el vientre, se iba por ahí en viajes a predicar. Así que desde que yo estoy en la barriga de ella, he estado escuchando la Biblia, he estado viendo cómo son las cosas. En el caso, pues obviamente, digámoslo así, de la cultura, claro, no cuando estaba en la barriga, yo lo digo por decir que así que empecé, pero que siempre he viajado, siempre fui partícipe de esto, siempre hemos conocido justamente cuál ha sido siempre el problema de Latinoamérica. O sea, yo primero me voy a enfocar en esto. Siempre están predicando la destrucción de Estados Unidos en la profecía bíblica. Yo he hablado en su contexto de Estados Unidos en la profecía bíblica, pero ¿qué hay de Latinoamérica? O sea, que hay que empezar a mirarse en el espejo. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad?, en esta transmisión. Primero, ahora, con gusto, ya que tomo la prerrogativa y debido a que siempre que hablo de forma clara, parece que le cae el sello a muchos, dicen que yo no debo de generalizar y aquí yo nunca generalizo. Pero sin embargo, los que sí generalizan son otros y precisamente en estas universidades llamados Centro de Adoctrinamiento Socialista, porque eso es lo que son hoy en día en Latinoamérica, donde siempre generalizan de Estados Unidos. Ejemplo, en el caso del año que sucedió lo de las Torres Gemelas en New York City, yo estaba en un salón de clase con un maestro de estos en Puerto Rico, que es justamente al estilo boricua de la parte antiamericana. Porque es que esto de ser antiamericano, esto del socialismo, esto del comunismo, es algo bien autóctono de todo país latinoamericano. En pocas palabras, del hispano. Y este individuo, de momento, en vez de centrarse en el contenido de su clase, viene y dice que qué bueno que pasó lo que pasó, que eso se lo merecen los gringos, que yo no... Y tú sabes, este sentimiento antiamericano de resentimiento social, etcétera. Pero él está diciendo eso ahí, sin saber si quizás hay alguien en el salón que tenga algún familiar que haya muerto allí. Porque si bien Estados Unidos, que si los gringos o yo no sé qué, hay que saber que aquí Estados Unidos está lleno de latinos también por igual. Entonces, en vez de centrarse en sus cosas, en estos centros de adoctrinamiento socialista y en Puerto Rico, además de en otros lugares que hablan español, siempre generalizan. Eso sí es generalizar. Pero cuando se dicen los defectos, los errores, que son extremadamente mucho peores que los que se viven en la actualidad aquí, en los Estados Unidos, porque ningún gobierno humano es perfecto, pero hay unos mejores que otros. Cuando tú mencionas por encima algo, están ya rápido llorando, que se generaliza, que hablas mal de Puerto Rico o de cualquier país por igual que se hable, aunque tú seas de ese mismo país. Y hay un adoctrinamiento que siempre se usa en el socialismo, que es referente a lo que ellos llaman raza. Pero confunden lo que es raza y grupo étnico. A mí, por lo menos, propiamente hablando, yo doy gracias a Dios en los lugares donde yo continuamente, ¿verdad?, iba formándome, no solo teológica, sino también, ¿verdad?, universitariamente, porque no todo lo estudié en Puerto Rico y a mí sí se me enseñó precisamente lo que es la diferencia entre raza y grupo étnico. El latino no es raza. El latino es grupo étnico. Una raza es aquella que comparte las mismas características fisiológicas, usualmente la misma estatura y el mismo color de piel, los mismos rasgos, etc. Pero el hispano no es raza porque compone lo que compone América, igual que América del Norte. Igual, como ustedes bien dicen, América es no solo el norte, sino también el centro y el sur. Y si es América, no es una raza. Raza, la europea. Raza, la africana. Raza, la india. Raza, la asiática. Raza, la raza de la India. Estos que también tienen esta creencia hindú. Raza, la árabe. Pero el hispano no es raza. El gringo no es raza. Más técnicamente hablando, yo lo voy a hablar, ¿verdad?, en el estilo universitario pues yo he encontrado y he visto literalmente lo que se ha tocado en los países hispanos, ¿verdad?, diversamente con esta diversidad cultural. Porque si es grupo étnico, quiere decir que todos los que son de un determinado país, que no comparten la misma raza y no usualmente la misma mezcla, aunque haya una mezcla estándar, tienen en común el mismo idioma, la misma cultura, la misma tradición, la misma comida, etcétera, pero no son raza.
El que más técnicamente como país en su época, y estoy hablando en el tiempo de antes, ¿verdad? En el caso de la colonia, cuando España tenía las colonias, ¿verdad? En el caso, pues obviamente ya saben, de Latinoamérica, los que más técnicamente hablaban esto correcto eran en Venezuela. Ejemplo, estaban los blancos criollos, que eran los blancos ya hijos de los colonos que habían llegado de España. Los blancos canarios, descendientes de las Islas Canarias que se habían agrupado allá, eran los que llegaban. Habían otros llamados los blancos de orilla, etcétera, etcétera. Y cuando estaba presente lo del mestizaje, pardos se le decía al que era mitad indio, mitad africano. Mulato, el que era mitad africano, mitad blanco. ¿Cuál era el otro? Mestizo, el que era mitad indio, mitad blanco. Y así sucesivamente también, mientras hubieron determinadas mezclas. Pero al haber, ¿verdad?, la independencia de América y luego a estar América con esto del centro, norte y sur, y existir las inmigraciones también de Latinoamérica para acá, para los Estados Unidos, se busca entonces generalizar de manera, ¿verdad?, a un grupo que hablara español, en donde también entrarían los españoles del mismo España, que se llamaría hispano o latino. Latino ya engloba más, ¿verdad?, en el caso de los portugueses y las personas que son originarias, ¿verdad?, de Brasil, que hablan el idioma portugués. Entonces ya se vendría a ser como todo un grupo, pero no es raza. Y esta es la razón, la cual quizás técnicamente no te la explican, por la cual el hispano nunca será unido. Porque si bien pueden ser algunos de la misma mezcla estándar o de la mismo look, digámoslo así, que a legua se le ven que son de un determinado lugar, diferente a otros que pueden ser autóctonos del determinado lugar, pero que los ves de una fisiología diferente, también, aunque se parezcan, pueden ser diferentes si son de Guatemala, si son de El Salvador, si son de México, si son de un determinado lugar, tienen costumbres diferentes, tienen maneras de hablar diferentes, aunque todos son hispanos, pero no es raza, es grupo étnico. Y estas cosas hay que decirlas claras, porque cuando se vienen a los Estados Unidos de América, quieren siempre estar manipulando al estilo de resentimiento social del socialismo. ¿Qué es lo que te dice el socialismo? Puerto Rico es un país bien específico para poder hablar de esta manipulación socialista que lleva de años en la isla. La manipulación socialista incluye, ¿verdad?, en decirte que a la persona ser de un determinado color, a la persona ser de un determinado, digámoslo así, aspecto físico, tiene que ser obligatoriamente socialista porque eso es lo autóctono de allí. Y eso también usted verá que por estas razones siempre hay como que una obsesión en toda esta agenda, digámoslo así, de esta agenda globalista, de tratar de desaparecer todo aquello que tenga que ver con el hombre europeo. Precisamente Puerto Rico es el país exacto para poder definir esto, porque allá hay muchos que dicen que el español es árabe. Entonces, amigo, el español viene del latín vulgar, no de ninguna lengua árabe. Sí estuvieron los árabes 8 siglos en España, pero no por toda España. Estuvieron marcando determinados lugares donde se les dejó un tiempo más y un tiempo adicional, porque las bellezas que venían, digámoslo así, del Mediterráneo, las bellezas que traían los árabes no existían en Europa. Los dejaron un poco más a conveniencia y luego los sacaron. Y sí, hay muchos españoles que tienen sangre árabe, pero también, imagínate, desde que hubo la deportación, o que el caso de Nabucodonosor en el Reino del Sur, que fue Judá, pues hizo lo que hizo, muchos judíos escaparon a España. O sea, los judíos llevan en España mucho más también que los árabes. Y además, yo no puedo estar diciendo que si los españoles son judíos o son árabes. Cuando España ha pasado por un proceso, todo inició, mi hermano, con tribus nórdicas. Usted puede ver en el caso de la historia cómo estas tribus nórdicas se levantaron contra los romanos, pero los romanos, como quiera, los vencieron. Por eso predominó el latín. Cuando Pablo predicaba en España, que te lo dice en la Biblia, no era que existía el español, existía el latín. España siempre fue dividido en diversos reinos y el castellano salió del reino de Castilla.
es bien importante. O sea, si es español, yo no puedo, o sea, dejar de lado la sangre nórdica, que es la visigoda, la de los demás grupos que estuvieron, inclusive sangre celta. Yo no puedo dejar de lado los romanos, los griegos, los visigodos, los fenicios. Entonces es un proceso histórico, pero esta creencia latinoamericana de socialismo siempre tiende a tirar a, digámoslo así, otras razas y a un pasado que sí fue un pasado malo, como fue el caso de la esclavitud y etcétera, para poner sobre las personas una manipulación, una dominación, entendiendo también, aprovechándose por igual, obviamente, de que desde la conquista de América hasta la liberación de la esclavitud y todo el proceso, pues entonces hacer revivir como el pasado en gente que no han sido víctimas de la esclavitud ni la discriminación como en tiempos de antes, cuando quizás estaba España o cuando recién se libertaban las colonias de España. Entonces es lo que el enemigo también ha usado estratégicamente en el caso de la guerra espiritual para hacer vivir al hispano, sea de como sea de la familia que sea, en un continuo resentimiento social y enamorado del socialismo que le justifica que todo se lo merece y que el que trabaja por lo suyo es el malo y que por igual el que trabaja por lo suyo le debe de dar a él que es vago y mantenido, porque el pasado de yo no sé qué y entonces se lo merece. A mí lo que me llama la atención de esto es que justamente este tipo de latinoamericano que habla de Estados Unidos, justamente ellos tienen una abuela de origen indio, indígena, tienen hasta el papá y son racistas con los mismos indígenas. Les quitan, no les dan y sin embargo dicen que Estados Unidos es el malo y auspician el socialismo. Yo hace unos años estuve predicando en la Amazonía ecuatoriana. Un jefe de una tribu, de una de estas tribus que componían una de ellas, donde este evangelista estadounidense de nombre Jim Elliot murió. Y él, pues, ustedes saben, yo les hago el llamado para que lean sobre esta historia de Jim Elliot, donde él dio su vida, ¿verdad?, para predicarle a los indios de Ecuador. Era una de estas tribus, ¿verdad?, que eran para su tiempo, imagínate, era una cosa terrible, los mataron. Es donde salió una película que se llama, creo que es En la punta de la lanza, algo así. Y él les predicó. Yo le prediqué a uno de ellos, pero un hombre demasiado de culto, educado, el jefe de la tribu, se convirtió a Cristo. Hablamos por horas, yo le estaba predicando cosas en el contexto y él tuvo mucha confianza conmigo porque parece que él discernía, es una gente muy sabia, él discernía que yo sí le podía explicar las cosas en su contexto. Y yo suave con ellos, ahí tranquilo con ellos, porque esta gente siempre parece que de los latinoamericanos ya más mestizos, parece que siempre reciben discriminación. Bueno, parece no reciben, porque él se me quejó de muchas cosas. Lo primero que es que cuando se convierten les exigen que se corten el pelo y qué sé yo, amigo. Estas son cosas que son de ellos, o sea, de esas tribus. O sea, tú no puedes estar con estas cosas de inquisidor, pero son cosas del evangeloco latinoamericano que vienen ya por un proceso de mezcla y precisamente por el catolicismo. Entonces, vamos a ir hablando sobre esto, porque es que comparado a los indios en los Estados Unidos es la cosa, sí, aquí están en reservaciones, y yo escuché mucho en Latinoamérica que criticaban eso. Están en reservaciones, pero aquí no se les cobra taxes. Ellos tienen esos casinos, no se les cobra, ellos son millonarios, tienen dinero, tienen sus estaciones de gasolina. No es como ustedes hacen en sus países en Latinoamérica que los discriminan y les quitan. Entonces, este socialismo no se entiende por ningún lado. Lo único que predica es el complejo. O sea, predica el sentirte inferior, hacer que te sientas inferior para dominarte y obligarte a que tú respaldes eso porque eso es lo tuyo, eso es lo de aquí. Hablando en el contexto de Latinoamérica, y eso no es así. Y decir que los originales americanos son los indios, mi hermano, ellos vinieron de Asia. O sea que la cosa hay que estudiarla bien. Y aquí es donde yo me voy a meter en el caso de la Biblia, porque es que nadie es originario de ninguna área aquí en la tierra. Todos somos, digámoslo de esta manera, descendientes de otros seres humanos que se movieron de determinadas partes del mundo, pero donde nos originamos todos, no tampoco fue en África, como dicen.
es en el Medio Oriente. Para ello yo me voy a ir rápidamente a la Biblia, que algunos no leen, porque la Biblia habla clarito dónde estaba el jardín del Edén, y yo voy a leer la Biblia textual. Vamos a leer rápidamente la Biblia textual y yo me voy a Génesis, yo voy a leer la Biblia textual, usted me puede acompañar en la Reina Valera, pero voy a buscar en el capítulo 2, ¿de dónde salimos todo? ¿De dónde salimos todo? Vamos a ver en el versículo 9, capítulo 2 de Génesis. ¿Vas a creer en la Biblia o en qué vas a creer? Bueno, yo soy cristiano. Y por estas razones, yo no me comí el socialismo, porque yo sí me fundamenté en la Biblia. Voy a leer Génesis 2:9. Yahvé Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora mira lo que dice. Dice, versículo 10. Y del Edén salía que un río que regaba el huerto y desde ahí se dividía en 4 cauces. Entonces aquí Moisés viene a explicarte el área geográfica donde estaba el Edén. Dice, el nombre del primero era Pisón. Vamos a ver, este es el que rodea la tierra de Ávila, Ávila con H, donde se halla oro. Luego dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y piedra ónice. El nombre del segundo río era Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río era Hidekel, donde Daniel obtuvo la revelación en el exilio. Dice que fluye al oriente de Asiria, te dice. Y el cuarto río era el Éufrates. ¿De dónde venimos todos? La cosa es que nosotros como seres humanos no fuimos creados en el Medio Oriente. Ahí fuimos puestos. Pero le voy a seguir leyendo en la Biblia. Vamos a ver. Versículo 15. Tomó pues Yahvé Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Entonces, ¿cómo que lo tomó? ¿Por qué la Biblia no dice que Dios lo creó en el huerto del Edén? Porque no lo creó en el huerto del Edén. Lo puso, pero no lo creó. Entonces, ¿dónde lo creó? Entonces, de acuerdo a lo que escribió Moisés aquí en parte de lo que vemos, ¿verdad? Que es el Pentateuco, en el caso de Génesis, lo que para los judíos es la Torá. Y yo, pues obviamente voy a hacer referencia a mi libro Fe para ser arrebatado, el fin de los tiempos, que si usted lo tiene, pues lo puede buscar porque es lo primerito que nosotros comenzamos, ¿verdad? Hablando allí. O sea, la tradición judía dice que el monte Moriah, donde estaba el templo judío, fue en donde precisamente Dios creó al hombre para entonces luego ponerlo en el huerto del Edén. Déjame ver si aquí, ¿verdad? Me sale. Vamos a ver. Monte Moriah. Donde usted ve el domo de la roca es lo que está a la actualidad al momento de hacer esta grabación, pero eso no es judío, eso es musulmán, porque también todo ha pasado un proceso histórico. Ahí en Jerusalén estuvieron los musulmanes. Como usted bien sabe, se cumplió la profecía del Señor Jesucristo, que del segundo templo judío no quedaría piedra sobre piedra, que no fuera destruida. Lo que queda es el muro de los lamentos, que no fue exactamente parte del segundo templo judío. Algunos dicen que sí, otros que no. Realmente no fue parte. Y ese lugar es el más importante para los musulmanes, donde se dice que fue que Mahoma ascendió a los cielos y no se puede construir el tercer templo judío. Solo se podrá construir con el falso tratado de paz del anticristo, porque si se viniera a construir así, se forma una terrible guerra. Entonces, hace lógica que Dios donde quiere su templo es precisamente donde creó al ser humano. Hace lógica que Satanás va a meterse ahí para, como tal, desafiar a Dios. Hace lógica que por eso, desde allí, luego de la segunda venida visible, en lo que se llamará la dispensación del reino milenial, donde Cristo gobernará el mundo 1000 años, lo hará desde Jerusalén, la futura capital del mundo, y será justamente allí donde Él nos creó. Entonces, mire, el monte Moriah fue donde Jacob vio ángeles que subían y bajaban, lo dice en tu Biblia. En el caso del huerto del Edén, dejó de existir en la tierra luego del diluvio de Noé. Y a veces hay evangélicos que llevan tiempo diciendo que todavía están las espadas desnudas volando, impidiendo que la gente tenga acceso. Amigo, con la era de tecnología ya se hubiera descubierto dónde está. Todo eso desapareció con el diluvio. Hubo un diluvio universal que cubrió, que arropó toda la tierra. Todo eso desapareció. Entonces, geográficamente, ¿dónde estaba el huerto del Edén? Es cercano a Babilonia. Cercano a Babilonia. O sea, en el Medio Oriente, lo que era Babilonia.
Entonces, el monte Moriah, yo voy a seguir, ¿verdad?, aquí leyendo en el caso de nuestro libro Fe para ser arrebatado, es un lugar donde Dios mismo se ha revelado a sí mismo como Dios de provisión. Cuando Abraham estuvo allí a punto de ofrecer a su único hijo, es donde Dios intercede con provisión por un carnero, agarrando, ¿verdad?, este carnero por el cuerno en un arbusto. Este milagro demuestra que cuando el hombre decide apartar lo que es lo más preciado para él, y de acuerdo al mandamiento de Dios, Dios da la provisión. Imagínate, ahí fue donde Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo primogénito y luego lo detuvo. Los sacrificios humanos no son exigidos por Dios, solo estaba probando a Abraham y a la vez estaba prefigurando, hablando de una antesala profética, de que asimismo el Padre iba a dar a su único hijo Jesús para ser justamente sacrificado allí. Daba mucha lógica. Donde fuimos creados, porque realmente es una superficie bastante amplia. O sea, el monte Moriah, si usted lo ve aquí, obviamente le estoy mostrando donde se supone que vaya el templo, donde está el domo de la roca, pero es algo muy amplio. O sea, llega también hasta donde Cristo murió por nosotros. Por ejemplo, el monte Gólgota, ¿ve? Y ahí fue donde David le cortó la cabeza a Goliat y se la llevó a Jerusalén, como lo dice en Primera de Samuel 17, y Gólgota en el hebreo es cráneo, que proviene del cruce Goliat-Gat. Se dice que la cruz de Jesús estaba puesta sobre la cabeza de Goliat, que estaba debajo, y fue abierta por un terremoto. Justamente la cueva donde se dice que Adán y Eva vivieron después de la caída, llamándola la cueva de los tesoros, y donde se dice que puede estar el arca del pacto escondida. Entonces, como sombra de Jesús, el monte Moriah es un lugar de importancia central y nos enseña muchísimo. Nosotros todos venimos de allí. No hay pobladores originales ni de América ni de ningún sitio, porque si vamos a los nativos americanos, imagínate, ¿cómo es que se le dicen? Inclusive le llamaron indios. Esto viene del nombre una gente en Dios. In Dios. Una gente en Dios. El español, tal y como lo usó, ¿verdad?, el caso de Cristóbal Colón. Ellos que llegaron primero, eso sí, pero los pobladores originales no, ellos vinieron de Asia. Entonces, ninguno de nosotros somos pobladores originales de estos lugares alrededor del mundo. La Biblia te lo dice. Estos son teorías socialistas que son claramente desenmascaradas por la Biblia. Bueno, de manera inicial ya hemos hablado, ¿verdad?, de algunas cosas que les he refutado todo lo que dicen estos latinoamericanos socialistas con esas tonteras. La realidad de todo es complejos. Y obviamente el enemigo sabe la debilidad de los países, la debilidad de las culturas. Él ha intervenido en las masacres, él ha intervenido en todas las cosas, pero él es bien especialista en hacer que la gente no viva en el presente para un mejor futuro, sino hacer que la gente viva en un pasado que no tenía futuro. ¿Hace cuánto que las colonias americanas del caso de Latinoamérica fueron libres de España y todavía le echan la culpa a los españoles de todo? Pero no a los mandatarios o presidentes de sus países, que son una bola de pillo, que son los que han destruido. Porque imagínate, aquí en Estados Unidos, tal parece que sí se estaba preparado para una independencia. Pero Latinoamérica, ningún país estaba preparado por la manera de ser. Entonces, si hablamos en el caso de Latinoamérica, en la profecía bíblica, cuando surge el anticristo, ¿qué puedo yo decir de los países latinos? Caerán a su merced fácil. Yo tengo que decir esto con todo el dolor de mi corazón. Obviamente, Dios le ha dado oportunidad mucho, no solo a Latinoamérica, sino a personas de toda tribu, pueblo, raza, grupo étnico, nación. Pero de manera o de forma mayoritaria, todos los países latinos, todos son paganos. Ya en el caso de Puerto Rico es algo un poco más diferente porque como llegó a Estados Unidos, llegó también el evangelio, se asimiló más el evangelio, hubo un tiempo de avivar, etcétera, etcétera, pero la mayoría de los países latinos son paganos, son católicos, y ya tú sabes la idolatría de Roma. Y la mezcla, entonces, si hablamos de los nativos americanos, ellos no hablaban de Jesús. Ellos practicaban la brujería, la hechicería, practicaban el tráfico humano, la América prehispánica, que es precisamente de lo que se lucran hoy en día y es precisamente el problema fronterizo que hay aquí con los Estados Unidos para hacer cuanta trampa de todo aquel que quizás quiere mejorar su manera de vivir, pero los engaña.
tráfico humano. Eso lo hacían ellos en la América prehispánica. Yo les doy una referencia porque el caso de Mel Gibson, cuando habló en la película de Apocalipto, él habla las cosas claras y es solamente en base a lo que sí se vivía en la América prehispánica cuando solo estaban estos pobladores que vinieron de Asia llamados indios, que los llamó así Colón, en Dios. Entonces lo que prácticamente al final de la película te dice cuando llegan estos conquistadores o todo este montón de gente que cualquier sanguinario llegaba es que les cayó juicio porque en los secuestros ellos a los propios indios que secuestraban en las aldeas los dedicaban a su dios Sol y eso es pagano. Eso es pagano. Hay que respetar las culturas como yo vengo diciendo. Por ejemplo, el jefe de esta tribu, que viene el evangeloco a decirle que se tienen que cortar, el pelo ahí en la cabeza. Tienen que respetar la cultura. Lo que no hay que respetar es cuando hay cosas que tienen que ver con algo espiritual ocultista, que de eso sí hay que salir. O sea, yo soy claro y en estos tiempos hay que decir las cosas bien claras. Si son orgullosamente de su tribu, déjalos tranquilos. Predícales la Biblia. Ellos quieren escuchar de Dios, te lo digo, de ver, quieren. Y son inteligentes, hablan el dialecto de ellos, hablan español, hablan también otros idiomas. Son a veces más civilizados que muchos latinoamericanos y ustedes son los que los discriminan. Pero es que yo he interactuado, yo sé de eso. Yo estuve en la selva. Entonces, la gimnasia no tiene que ver con la magnesia. No tiene que ver. Entonces, esto fue juicio de Dios que llegó. Y así mismo sigue llegando el juicio cuando el ser humano, no importa la raza que sea, se aparta de Dios y practica lo que no es bueno. No le conviene a Dios, no le conviene a las futuras generaciones, porque este mundo imperfecto no es el fin de todo. O sea, sabemos que apenas es el comienzo para una eternidad. ¿Qué yo puedo hablar de Latinoamérica? Vámonos a lo que usted siempre criticó, que yo, por cierto, me abstuve de hablar públicamente, porque en mis transmisiones de Zoom con mi clase sí lo hice. Vamos a ver. La famosa bestia de la ONU. ¿De dónde usted cree que vino eso? Donde muchos, ¿verdad?, la comparaban en parte, no exactamente, pero sí tiene algunas cosas que son comparables con la misma bestia del Apocalipsis. ¿Y quién le regaló a las Naciones Unidas esa estatua? Pues fue México. ¿Y dónde está México en Latinoamérica? Mire, poco después de ser exhibida en una plaza a las afueras de la sede de las Naciones Unidas, esa estatua que fue relacionada con la bestia del Apocalipsis fue retirada de su lugar de presentación. Una semana después de exhibirse por primera vez en la plaza de visitantes fuera de la sede de las Naciones Unidas, ubicada en New York, la polémica estatua que le llamaban Guardián de la Paz y Seguridad Internacional. Y tanto la criticaron que por fin la quitaron. ¿De dónde vino? Perdóneme, de México. Yo amo a mis hermanos mexicanos, todos mis hermanos latinoamericanos, pero es que yo tengo que ser claro. Yo tengo que ser claro. Que te llegó la verdad y que la aceptaste, gloria a Dios. Pero una cosa eres tú como ciudadano del reino de los cielos y otra cosa es que lamentablemente en la mayoría hay paganismo, mi hermano. La mayoría se pronuncian como un país católico. Y usted mismo lo predica en los mensajes. ¿Qué es eso? La idolatría de Roma. Pues entonces ya está. ¿Qué es eso? Paganismo. ¿Qué es lo que dice en la Biblia? La madre de las ¿qué? De las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces está claro. Voy a seguir leyendo porque aquí tengo parte de la noticia. Yo en su tiempo me abstuve de hablarlo en público. Pero clarito, lo hablé en mis transmisiones de Zoom. Clarito, clarito. Por ahí está, en verdad, el caso de nuestros hermanos. Cualquier cosa, pues usted va y les pregunta. Mire, dice, según la información proporcionada por The Christian Post, aunque muchos creyeron que la estatua fue retirada a finales de diciembre, eso ya para el 2022, debido a las quejas del público, el portavoz del secretario general del organismo, ¿verdad?, explicó que la exhibición en realidad era temporal y se retiró según lo programado. Bueno, se explicaron, pero yo creo que fue más que todo por las quejas. Pero ¿y quién regaló eso? Que no aparecía 100% la bestia del Apocalipsis, pero sí en parte. ¿Y quién la regaló? México. Entonces, yo lo que veo por el caso de la tendencia de que en parte conocemos y en parte profetizamos y del tiempo que estamos viviendo momentos finales, culminantes, principio de dolores, más literalmente hablando, es que Latinoamérica se va a rendir 100% al anticristo. En estos postreros días, ¿qué es lo que se ha venido a meter aquí en Estados Unidos? Por lo menos se ha querido venir a meter.
El socialismo. ¿Y de dónde viene eso? Obviamente la Biblia habla del misterio de iniquidad y claramente el socialismo ha sido mostrado que es parte de eso. Es toda una mezcolanza. Es como el satanismo, que el satanismo tiene una mezcolanza, el ocultismo, por lo menos el Satancom que hicieron en el 2023, que se reían de los que decían, tú vas disfrazado como demonio, y los tipos decían, no creemos en el diablo, eso es solamente mera protesta. Porque cuando entran en el satanismo le dicen que el diablo no existe. Cuando suben de grado le dicen que sí existe y que es bueno, no como los cristianos dicen. Pero cuando llegan a grados superiores dicen que Satanás sí existe y que es malo. Entonces, o es agua o es aceite. Es que es el truco del diablo. Igual cuando se meten en las sociedades secretas. Igual cuando se meten en la masonería. Le dicen que cada cual ore a su Dios. Pero al final dicen que Lucifer es el Dios de su religión. El libro Moral y Dogmas de Albert Pike, soberano sumo máximo pontífice de la francmasonería, lo dice. Yo tengo que ser claro. Nadie te va a ser más claro que yo. Yo espero que haya más. Pero yo siento que yo creo que la cosa está poquita, ¿verdad? Vamos ahora a ver esto hoy día de la inclusión. De hace tiempo la inclusión viene en Latinoamérica. En Latinoamérica siempre se ha querido tomar un tipo de persona como que es alegadamente la latinoamericana. Por eso es que yo digo siempre que el ejemplo bien específico, exacto y perfecto para hablar de esto, que se ha querido expandir por el mundo, ahora está en Estados Unidos y en Europa, es Puerto Rico, donde siempre han estado con esto. De cómo se debe de ver un boricua, de cómo tú debes de ser exactamente puertorriqueño. Y si eres blanco, que te hablen en inglés. O que si hablas de una manera, no eres boricua. Entonces, esto también es una manera de ser sesgado, ser racista, y es una manera inentendible de estos tiempos donde precisamente se han alejado de la palabra, porque mi abuelo no hablaba como hablan usualmente algunos boricuas. Él hablaba de una manera en que todo el mundo pudiera entender. Y hoy en día se ha tomado como que el lenguaje soez, ustedes no se han dado cuenta, como que el lenguaje soez, eso es lo autóctono boricua, que el boricua tiene que verse de una manera. Y también lo que yo tampoco puedo entender es eso de, ¿y tu abuela dónde está? Ese es un dicho que siempre dijeron, ¿verdad? A personas que allá discriminaban y que la abuela era africana o de descendencia africana. Pero a mí me llama la atención porque es que no todos allá, la abuela es de origen africana o africano. Entonces, si tú dices, ¿tu abuela dónde está? De forma general a todo. Y yo digo, bueno, mi abuelo es Gille, mi abuela es Yeya, mi bisabuela. Entonces, ahí no se puede decir. Pero si fueran otros que no fueran Gille Ávila o Yeya o etcétera, entonces no se puede decir. Entonces, ¿qué te dice esto? Te dice que eso es complejo. Te dice que todas estas cosas son basadas en complejos, son basadas en envidia, son basadas en resentimiento. Y tú tienes que estar orgulloso de cómo Dios te creó, pero no puedes imponer cómo tú eres a otro, ni tu propia descendencia a otro, si el otro no la tiene. Porque entonces quiere decir que tú estás adoctrinado en esto mismo, de que la persona tiene que pensar igual a ti, tiene que ser exactamente igual a ti, socialista, antiamericana, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene la abuela africana. Y si no la tiene, entonces tú molesto. Yo lo vi muchas veces. Yo en parte conocemos, como dice en la Biblia, y en parte profetizamos. Si tú dices, ¿y tu abuela dónde está? Yo te digo, oye, entonces tú te molestas, pero entonces no quieren que yo mencione. Hay a veces gente de allá. No, que tú mencionas. Pero es que ese es mi abuelo. Tú con la tuya, tú con tu abuelo, yo con el mío. Entonces, al ver que esto es así, te dice que es envidia, que es complejo. Es el resentimiento que hay en Latinoamérica con cosas del pasado, porque Satanás quiere que la persona viva continuamente en un pasado que no tenía futuro. Y además, ellos no fueron parte de la esclavitud. Ellos no pasaron por nada de eso, ni los morenos americanos de aquí, de Estados Unidos, ni nadie allá en Puerto Rico. Ellos no pasaron por eso. Vamos a ver ahora lo de la inclusión. Lo que voy a mostrar a continuación, y a mí me dio mucha lástima, porque yo estuve en una obra que era de la reina Esther. Fue buenísima porque culturalmente fue exacto. Si tú vas a hablar algo bíblico, tiene que ser culturalmente exacto, no poner inclusión. Y este es en el teatro Sign and Sound. Se llama en el español Vista y Sonido. Esto es en Lancaster, Pennsylvania. A mí me molestó porque ya yo estoy cansado de la inclusión. Ya la vivía en Latinoamérica antes de venir a vivir todo esto aquí en Estados Unidos. Entonces,
cuando voy a ver la historia de David, voy en mi cumpleaños y yo de momento yo veo que ellos ponen que la madre de David es de origen africano para ganarse, yo no sé, será a los morenos americanos que estaban muy emocionados ahí viendo, pero lo que pasa es que a mí me enseñaron a que si es la Biblia, es la Biblia. Y la Biblia te explica el orden jerárquico de todo, la Biblia te habla, digámoslo así, la descendencia de todo, y la mamá de David no era de origen africano. Si tú me dices, por ejemplo, Rahab era cananea. Rahab de Jericó, sí, cananea. Ruth era moabita. Ahora, eso sí fue parte de la mezcla de la descendencia del Mesías. Pero yo voy allá y hay muchos cristianos que eso se creerán hasta que la mamá de David es africana. Mírala ahí. Déjame mostrar esto. Esta fue la obra. Entonces, ese que tú ves ahí es Samuel, africano, y con rastas. ¿Cómo es que le dicen? Rastafaris frente a David. Eso yo lo consideré una falta de respeto. Porque la cultura africana, en su época, igual que la nórdica, igual que la cultura india, eran pueblos paganos. Nosotros hemos sido insertados o injertados en el olivo de Israel, que fue el pueblo escogido. Eso es una falta de respeto. Los profetas, y en el caso del profeta Samuel, él no era obeso, en sobrepeso, él no era africano con rastas. Entonces, ahí les estoy enseñando. Quizás ellos hacen esa versión para ganarse a los morenos americanos, pero esto es un problema porque después entonces hay confusiones. Lo mismo fue con la serie La Biblia. Ponían a Sansón obeso y africano y Sansón era de la tribu de Dan y la obesidad no era lo que le daba la fuerza. Se la daba el Espíritu Santo y para ser fuerte no pudo haber sido obeso. Por eso yo me molesté. No solo eso, ahí hablan también de que los valientes de David se enfrentaron supuestamente a gigantes de antes de David ser rey, y eso es incorrecto. David ya como a mediados de sus años 50 fue cuando ya llevaba tiempo de ser rey que se enfrentó a los hermanos de Goliat. Eso sí, y casi lo matan también, por cierto. Entonces, si tú empiezas desde esta manera así, la gente se confunde. Y por eso la Biblia, quizás tú o yo, cuando éramos chiquitos, leíamos tal y tal, lo dice la Biblia, tal y tal descendiente de tal cosa, tal y tal descendiente de la otra cosa. Y entonces, uy, qué aburrido, decía una. Pero ya tú es por qué. Porque es que hay que ser claro. Y esto de la inclusión, yo te lo tengo que decir, no es de Dios. Es parte de la agenda globalista. ¿Me entiendes? Entonces se va desenmascarando. Yo voy a buscar ahora, ¿verdad? En el caso de lo que dice la Biblia, vamos a buscar en Segunda de Tesalonicense. Vamos a buscarnos aquí. Bueno, ¿verdad que por algo dice la Biblia que en parte conocemos y en parte profetizamos? Mire, yo solamente estoy tocando lo que estamos viviendo en estos tiempos. Les estoy hablando por la Biblia y ya tú sabes por qué porque yo me sé de March y todo eso de la A a la Z. Obviamente, mijo, yo estudié cosas que tuvieron que ver con el latinoamericano, no solo en Puerto Rico. Y yo sé eso, pero yo sabía la Biblia. Entonces yo prefiero la Biblia 1000 veces, porque son unos desinformadores. Quieren, a través de la manipulación de los complejos del resentimiento social, el diablo detrás de bastidores y manipulando a esta gente que buscan el dinero, destruir a Latinoamérica. Porque ¿qué es lo que ha traído el socialismo? O sea, te exalta tus complejos, te exalta tu resentimiento social, pero te termina, digámoslo así, hundiendo. O sea, todavía ven los ejemplos de lo que está pasando, de los gobernantes que se autoproclaman como que han ganado presidencia, se roban el poder, siguen con los narcoestados y todo eso, y todavía ellos siguen empeñados en el socialismo y que Estados Unidos es el malo y profetizando la destrucción de Estados Unidos. Entonces, ¿cuándo iba algún predicador a hablar de Latinoamérica en la profecía bíblica? Entonces tú estás diciendo que tú te la pasas viendo lo del otro por envidia y no te interesa solucionar los problemas de tu entorno y de tu país. Y eso es algo bien, bien autóctono del latino. Por ejemplo, este tipo, el mexicano Armando Alducín, él no vive en México, él vive en Estados Unidos y se la pasó hablando de la destrucción de Estados Unidos y diciendo mucho disparate.
A mí me llama la atención porque antes de las personas mayores se podía aprender, pero hoy día no. Este tipo decía muchísimos errores, entre uno de ellos hasta le puso fecha a la segunda venida visible, un montón de disparates para quizás zafarse, pero si tú dices cuándo será la segunda venida visible, obviamente estás diciendo cuándo será el arrebatamiento y de eso no se sabe ni día ni hora. Entonces él decía que no habían profetas y en el mismo Hechos de los Apóstoles te dice en el capítulo 13, versículo 1, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón y Lucio. ¿Habían profetas? Él dice que no, porque la Biblia dice que la ley y los profetas eran para Israel. O sea, la ley y los profetas eran hasta Juan. Claro, porque era para Israel. Me corrijo. Para Israel, pero ahora entró la iglesia. Entonces, ¿qué tú llamas o qué tú puedes interpretar por el don de profecía o por los dones de revelación, más técnicamente hablando? Don de discernimiento de espíritu, don de ciencia y don de palabra de sabiduría. Siempre el latino está con esto. La destrucción de Estados Unidos en la profecía bíblica. Y yo he hablado de Estados Unidos en la profecía bíblica porque vivo aquí, pero ahora es hora de verse en el espejo, ¿verdad que sí? Y les he probado todo. Lo que te dicen es falso. Y lo vuelvo y lo digo. Los indios vinieron de Asia, que llegaron primero sí, pero originalmente no son de aquí. Nadie originalmente es de aquí. El Señor nos creó a nosotros, creó a Adán en el monte Moria y lo puso en el huerto del Edén. Eso está allá en el Medio Oriente. O sea, Daniel habla justamente de uno de los ríos que alimentaban el huerto del Edén. Estaba ¿cuál? El Hidekel. Ahí fue que Daniel tuvo la revelación del ángel que batalló con el príncipe de Persia en los aires de Babilonia. Dijo, el príncipe de Persia y después el príncipe de Grecia vendrá. No quería que Daniel tuviera la respuesta en su ayuno de 21 días. Daniel se sintió afligido. ¿Y dónde estaba eso? Bueno, si usted me habla en el caso de Irán y en el caso de Irak, eso era Babilonia y Persia. Entonces, por ahí estaba el huerto del Edén. Todos venimos del Medio Oriente. Bueno, ahí puso Dios a Adán. ¿Y dónde estaba la torre de Babel? En las planicies del Sinar. Porque eso se llamó después de Babilonia, cercano donde estaba el huerto del Edén. Eso desapareció con el diluvio. ¿Y después qué pasó? Todo el mundo se esparció. Entonces, esas son cosas que te han venido adoctrinando, que son contrarias a la Biblia. Tú eres cristiano, libre de todo linaje, pueblo, lengua y nación, escogido como real sacerdocio santo. Estar orgulloso de tu país, eso, claro, obviamente, eso. Pero lo principal aquí es saber que tú estás aquí por una razón, tu color de piel, tu estatura, todo por una causa profética, pero que no termina aquí, sino que va hasta la eternidad. Pero estas cosas que te explican, mi hermano, ahí es cuando usted mismo está diciendo las cosas del mundo. Entonces yo te tengo que hablar las cosas celestiales, para que tú entiendas tu propósito aquí, porque esto no es el final. Bueno, todo esto del misterio de iniquidad es justamente el socialismo latinoamericano. Vámonos a leer la palabra en 2 de Tesalonicenses. Yo lo voy a leer literalmente de la Biblia textual. Vámonos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Este video está siendo grabado aquí en nuestro Facebook. Lo voy a subir a YouTube. Saludos a YouTube. Lo grabamos inicial a Facebook. Quiero que por favor revisen, comparen, miren los textos, por favor, con discernimiento. Lo digo feliz porque te estoy diciendo la verdad. Y si puedes hacer referencia a la Biblia textual tercera edición, en nuestro Telegram la tenemos disponible si quieres consultar, porque esta Biblia pasó por una serie de procesos de problemas de derecho de autor. Pero es más literalmente traducida de los idiomas originales bíblicos, que son el hebreo, el arameo y el griego helenístico, porque el español no existía para la redacción de las Sagradas Escrituras. Ese idioma no se hablaba, no existía, ni para el Nuevo Testamento. Vuelvo y repito, cuando Pablo iba a predicar España, era Hispania, se hablaba latín. Vamos a buscar en el capítulo 2, en 2 de Tesalonicenses. Lo voy a leer literalmente de la Biblia textual, pero me pueden también, ¿verdad?, acompañar de la Reina Valera. Manifestación del anticristo. Mira cómo lo dice, más claro. Pero con respecto a que la venida de Jesús, el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él. La iglesia lo sabía. Una cosa es la segunda venida visible, otra cosa es la reunión con nuestro Señor, que es el arrebatamiento de la iglesia. Hay una conjunción gramatical, hay que saber leer. Por eso es importante. Dice, instamos, hermanos, que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar,
ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Este es una palabra inicial para nuestros días. Mira, tú que escuchas cada rato a cualquier youtuber como que fuera cristiano, tú que dices que el Apocalipsis no se debe de leer porque te da miedo, tú que te la pasas lloriqueando cuando te dicen la verdad, esos que escuchas por ahí que como quiera te asustan porque no estás firme en la verdad, lo que dicen es falso. No, es que la marca de la bestia es en el hombro izquierdo y le buscan la vuelta. No, señor, eso no lo dice la Biblia. No. Será cuando se levante el anticristo y será implantada la fuerza después de la resurrección del anticristo, cuando el anticristo, dice en la Biblia, recibe un atentado. La Biblia hasta abre el orden cronológico profético bien claro. Y dice la Biblia mano derecha y frente. No, que es que se va a mover de aquí hasta la frente. No sea disparatero, amigo. Lea su Biblia y además esta marca tendrá el 666 y el nombre del anticristo. ¿Cuál es el anticristo? ¿Cuándo se levantó? Imagínate. Sigo leyendo por aquí. Nadie os engaña en ninguna manera. Vuelve otra vez. Pero es que es nuestros días. Mira, yo le estoy hablando la cosa clara. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios proclamando que Él es el mismo Dios. Estas son las partes en las profecías bíblicas que muchos no entienden, porque cuando Dios habla en la línea de pasado, presente y futuro, que es nuestra línea. Entonces, claramente te está confirmando la abominación desoladora, pero también en los principios de dolores, un espíritu de anticristo, de una apostasía que se iba a levantar meramente como prefigurativa a lo que realmente vendrá, que será catastrófico. Bueno, te pongo un ejemplo. Imagínate, dice en el Apocalipsis sobre el caso del falso profeta que hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y eso será algo real, un milagro satánico, pero algo real. Y hoy en día, por cualquier cosa se creen cualquier cosa. No leen la Biblia, son vagos. Entonces imagínate cuando venga uno llamándose profeta y haga descender fuego del cielo a la tierra. Sigo, voy a decir por aquí. Vamos a ver rápidamente el versículo 6, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses. Déjenme quitar por aquí que alguien puso una carita y me tapa un poco aquí. Voy a poner por aquí, dice, y ahora sabéis lo que lo detiene, que la manifestación del anticristo, a fin que sea revelado en el tiempo suyo. Obviamente todo el mundo sabía que es el Espíritu Santo en nosotros. Lo que lo detiene, amigo, está hablando en singular. Y puede comparar con el caso de la Reina Valera. Porque ya está actuando el misterio de iniquidad. ¿Qué es el misterio de iniquidad? Todo aquello que de acuerdo a las profecías en nuestro tiempo prefigura al anticristo. Tú no me digas tú que tú piensas que el socialismo será instaurado por Jesucristo en su milenio, en su reino milenial. No, eso es, o sea, mire, cuando va unido, dese cuenta, o sea, usted es tan ciego. ¿Qué es lo que está unido a esto? Aunque parece que no tiene lógica. Bueno, los mismos que soportan esto, o sea, los mismos que respaldan esto, respaldan también agendas de inmoralidad. Los mismos que respaldan esto contradictoriamente respaldan a los enemigos, ¿verdad?, de Israel, que son extremistas, que no hace lógica porque el primer pie que pongan allá no van a vivir. Entonces, ¿qué testimonio tenemos en otros países de América sobre lo que es el socialismo y que obviamente el primo hermano es el comunismo? Entonces, si esto está respaldando ya el extremismo, ya tú ves que tiene una ligadura con el misterio de iniquidad. Está respaldando los enemigos de Israel, el extremismo islámico. Que si pusieran la ley Sharia a usted, mujer latina, que usted muchas veces es bien dominante y peleona, y me perdona, estoy hablando en manera general, a usted por abrir la boca te echarán hasta ácido como hacen ahí. ¿Tú has visto los testimonios de las musulmanas? ¿Tú sabías que antes de la revolución islámica las mujeres árabes podían vestir normal? Y ahora mira cómo están. Y cuando están casadas, cubiertas que solo se le ven los ojos. ¿Tú estás preparada para someterte a eso? Tú que eres hispana, la hispana que es bien peleona y dominante en una gran mayoría. ¿Estás preparada para eso?
Porque dice en la Biblia, Daniel, que el anticristo cambiará la ley y los tiempos, y será eso, el anticristo tendrá su armada musulmana. Es el Mesías que muchos esperan. Y obviamente aquí cuando tú hablas sobre el apóstol Juan, cuando vio el primer jinete del Apocalipsis, que por cierto salió en las Olimpiadas, que ya el mismo diablo te lo está revelando, esos ángeles caídos que están presos en el río Éufrates, que ha salido las noticias y eso, que a veces salieron noticias falsas que se escuchaban, qué sé yo. Ese río Éufrates que se está secando, que ahí están esos ángeles caídos presos, el primerito que sale representa el surgir del anticristo. Y la Biblia dice que él cambiará la ley y los tiempos. Y eso se refiere a la ley Sharia, la ley islámica. El anticristo comenzará hipócritamente como un aliado a Israel porque le convendrá para que Israel, con un falso tratado de paz, venga y edifique su tercer templo, pero a la vez en ese tercer templo a él le conviene para hacer la abominación desoladora de la que Cristo habló, de lo que habló también Daniel. Hará cesar el sacrificio. Quiere decir que los sacrificios comenzarán. El tercer templo judío se llegará a construir por el tratado de paz del anticristo. Entonces, tú estás preparada para esa ley islámica. Por haberte negado a creer en la verdad, Dios te entrega espíritu de error. Y yo no sé qué van a hacer las feministas. Uy, prepárate. Porque dice también en la Biblia el profeta Zacarías, allá en Israel, será como en los tiempos de antes. El anticristo entrará, dominará, las mujeres serán ultrajadas. Si eso lo hacen ellos. La mitad del pueblo irá al desierto. Lo confirma el Apocalipsis capítulo 12 también. Juan lo vio. Estas son cosas que se han venido hablando desde hace tiempo. Son parte del misterio de iniquidad. Si respaldan el extremismo, obviamente es parte del engaño de Satanás, del misterio de iniquidad. Esto siempre va, obviamente, muy relacionado a lo que hay hoy día en las universidades con el socialismo, comunismo, extremismo. Todo es contra Israel. Todo es contra Estados Unidos y vienen aquí. Entonces, ¿no has notado como que esa contradicción, que los que lo odian siempre quieren venir aquí, son acomplejados? Eso se resume todo. Usted escuchará o habrá escuchado de algunos que le sale hasta, no sé cómo decir en la palabra exactamente, o sea, le sale, no sé, como naturalmente, tú eres un acomplejado. Por eso mismo es. Pero ¿cómo es que tú, un país que no te guste, un país que no quieres, vengas aquí? Y eso es lo que hacen los mismos demonios. Le pongo un ejemplo. El ministerio de mi abuelo, le decían a veces que parecía que los locos se creían que eso era hizo embudo, porque es que el poder de Dios que se manifestaba cuando ese hombre oraba y todo lo que él representaba, a veces iban locos allá, que a veces iban con un palo a darle a las cámaras. Entonces, donde hay bendición y donde hay propósito, siempre el diablo quiere hacer capilla. Lo dijo Martín Lutero. Donde Dios haga una iglesia, el diablo siempre al lado va a querer hacer una capilla. Eso es lo que pasa. Esto es el misterio de iniquidad. Voy a seguir leyendo. Dice, bueno, vuelvo de nuevo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, ya está actuando el misterio de iniquidad, de hace tiempo, está actuando inmediatamente después del diluvio con la construcción de Babel. Nimrod era el tipo del anticristo. Dice, solo al presente hay quien lo detiene, singular, hay quien al detiene hasta que sea quitado de en medio, es el Espíritu Santo, pero se le moverá hacia un lado para que al anticristo se manifieste, no es que se va a desaparecer porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es omnipresente. Dice, entonces será revelado el inicuo a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo. Todas estas cosas que tú estás viendo hoy día oye, en el tiempo de principios de dolores, en un tiempo cercano al fin, es cuando se mete el socialismo latinoamericano para acá, para los Estados Unidos, y justamente a través de un partido llamado el Demócrata, y justamente con personas que son de Latinoamérica, que se meten por la frontera, sumamente sumisos, que si se apareciera el Papa de Roma, le chupan el anillo, le besan los pies, y que si estuvieran, siguen hablando mal de Estados Unidos, y siguen justamente apoyando las mismas cosas por las cuales ellos se mudaron de sus países. Obviamente es una estrategia del diablo. Si la Biblia ya te dice que esa es la madre de las abominaciones de la tierra, por algo es. Son los que están detrás de bastidores. Entonces, yo tengo que hablar, ¿verdad? Duela al que le duela, yo tengo que hablar de los orígenes de Estados Unidos. Los orígenes, cuando llegaron aquí, los pilgrims o peregrinos, ellos no mataron a los indígenas. Ellos se hicieron amigos de ellos.
los indígenas los salvaron a ellos también de morir en el invierno. Es cuando se celebra, ¿verdad?, el Día de Acción de Gracia. Se hicieron amigos. Los que después mataron fueron la gente que seguía viniendo. Pero aquí Estados Unidos se fundó en la Biblia. Después vinieron las sociedades secretas. Sí, por eso es que vemos en los billetes de $1 estos símbolos y el latín, todo eso oculto, porque se metieron las sociedades secretas. Es que obviamente, donde quiera que haya algo de Dios, como vengo diciendo, donde Dios haga una iglesia, el diablo va a formar una capilla. Pero tú ves el fruto. De aquí salieron muchos misioneros que pudieron en su tiempo vivir con todos los privilegios como ciudadanos americanos y fueron a los países en Latinoamérica y hasta dieron su vida por cosas y por personas y por tribus que ni siquiera los mismos latinoamericanos estuvieron dispuestos a ir a predicarles. Entonces, este país fue fundamentado en Dios. De aquí te llegó la palabra. Y la salvación, sí, viene de Cristo. Y él dijo que la salvación viene de los judíos porque hemos sido todos injertados en ese olivo. Sí, pero ¿quién te predicó? Bueno, si vamos al caso de Gigi Ávila, te convertiste en una campaña de Gigi. Te convertiste en una campaña mía. Te convertiste en una campaña de mi mamá. Bueno, resulta que cuando mi abuelo tenía esa artritis reumática, usted conoce, ¿verdad?, el testimonio, él empezó a buscar primero a los médicos le dijeron que eso era una enfermedad incurable, y luego fue a la religión tradicional. ¿Cuál era? La católica. Todo el mundo en esa época era católico, no había nada cristiano. Entiendan, mi hermano, que de España lo que llegó fue la idolatría. Todo era católico, decían que si tú leías la Biblia te volvías loco, lo decía el cura. Lo que pasa es que se han restringido un poco más porque hoy en día hay más conocimiento, pero todavía está Luis Toro por ahí diciendo disparates, hasta el purgatorio se volvió. Otra vez, porque van a seguir en lo mismo. Esa gente son así. Son una religión de superstición y de mentira. Son la madre de las abominaciones de la tierra. ¿Y qué pasó? Bueno, él leyó en la Biblia y fue con la Biblia y le preguntó al cura del pueblo que por qué ellos adoraban imágenes. Ah, no. Entonces, como el cura de esa época no le sabía responder, era una novedad que alguien le respondiera para esa época, viene el cura del pueblo y le dice, no, pero esos son ellos, son los ignorantes. Así dijo el cura. O sea, él no sabe en lo que cree, no sabían ni en lo que creían, estaban ahí meramente, tú sabes. Entonces, cogió la Biblia de mi abuelo y se la tiró. La Biblia rebotó y todo. Él lo que quería era que le explicara, pero yo, la idolatría de Roma. Le dieron unas estampillas de Santa Teresa. Se arrodilló ante Santa Teresa en unas estampillas una madrugada y algo se materializó que le dio un palazo a Santa Teresa. Y la voz decía, polvo, solo polvo, aquel que se postre, aquel que no sea mi Hijo Jesucristo. Siguieron por ahí. Entonces se puso a ver por la televisión a Oral Roberts. Programas de los Estados Unidos de América, de aquí, de gringos predicando, que hablaban del evangelio sin la idolatría de Roma y más cercanamente a lo que fue la iglesia del primer siglo. Porque la palabra católico no sale en la Biblia. Ellos dicen que la Biblia les pertenece, pero si les perteneciera, por lo menos saliera la palabra católico, no sale. Ellos después alegan que después se mencionaba, sí, pero la palabra católico significa universal. Sí, está bien, pero es que cuando dices católico, relacionada a la doctrina, no es solo que significa universal, es que estás poniendo la beatificación, que no es bíblica, los confesionarios, que no es algo bíblico, la chupadera de yeso, la idolatría, y eso nunca jamás fue bíblico. Entonces, no, que solo significa universal. No solamente significa universal, es la palabra que tomaron para como tal resumir todas las creencias que ellos tienen, que a lo largo de que pasaba la historia de la humanidad le fueron añadiendo cosas no bíblicas y que son una toxicidad para la salvación, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, imagínate, está claro. Entonces, la salvación llegó a mi familia, ¿por quién? Por mi abuelo Gigi. La conversión, con todos sus errores y defectos, porque hay que entender que la gracia de Dios, como quiera, mira cómo Dios trabaja, porque es que la cultura latina siempre ha sido supersticiosa, como en los tiempos de antes. Antes era peor porque todo era pecado, pero metían a la gente en la hoguera. Eso llegó del catolicismo a Latinoamérica. Hoy quizás no te tiran a la hoguera, pero sí te ponen a estarte acusando, difamando, a decir que tú eres apóstata, cuando eso no es así. Son tan brutos que dicen que eres ecuménico,
cuando te arregla. Y ecumenismo es el que está de acuerdo con la doctrina católica, no el que se arregla, no sea bruto. O sea, usan muletillas, y ese es en el caso de la manera en la que Satanás trabaja, no solo en los que chupan yeso, sino también en los evangelocos. Superstición por todos lados. No, que tú dejas que las mujeres se arreglen, eso es católico. No. Católicos son ustedes que ponen a las mujeres en sus países como monjas. Que los otros días de Puerto Rico me preguntaron unas salvadoreñas que estaban ahí con una cosa exagerada y hasta con unas pañoletas que le llegaban hasta aquí, me preguntaron que si eran monjas. Yo no, esas son evangélicas del Salvador, el país más legalista que hay en Latinoamérica, porque son supersticiosos y era el país más católico, además de México, que está por ahí cerca. Entonces, vemos ahí mismo el mismo misterio de iniquidad. O sea, te llegó el evangelio de Estados Unidos. El evangélico no te llegó por los indios, no te llegó por los africanos, no te llegó por los españoles. O sea, yo te tengo que decir de forma clara, te llegó por los misioneros estadounidenses, y que hubo personas que se convirtieron en Puerto Rico, donde llegó los Estados Unidos, que de ahí muchos salieron a predicar y es avivar, que si tú te convertiste ahí, se ha convertido conmigo, con mi abuelo, con mi mamá. Número uno, Dios. Número dos, Estados Unidos. O sea, yo no voy a decir que fue por cultura latinoamericana, pero Estados Unidos. Y los problemas más grandes que tiene hoy en día la iglesia evangélica es por esa cuestión cultural latinoamericana, que modifican el evangelio como les llegó a su cultura y lo ven de una determinada forma o manera. Entonces, tú no me vas a decir a mí que el socialismo y el comunismo va a ser la parte política que el Señor Jesús va a usar en el reino milenial. Es algo que prefigura el misterio de iniquidad. Entonces, basado en todo lo que hemos ya dicho, ¿cómo podemos hacer una conclusión definitiva sobre Latinoamérica en las profecías bíblicas? Cuando se levante el anticristo, fácilmente caerán rendidos a sus pies. Serán de los primeros. Aunque Latinoamérica no sale en la Biblia, pero igual que como Estados Unidos, podemos decir que en una parte simbólica sale con esas dos alas de gran águila que ayuda a la mujer a escapar de delante del dragón al desierto. Estados Unidos siempre ha sido aliado de Israel, y aunque el anticristo pueda gobernar Estados Unidos, siempre van a haber personas aquí que son patriotas y no van a estarse doblegando al nuevo orden mundial. Bueno, por algo va a haber una tercera guerra mundial también. La tercera guerra mundial empieza con personas que le hacen frente al anticristo, pero lamentablemente termina en el ser humano peleando contra Dios. Eso está claro. Y aunque no diga literalmente en la Biblia Estados Unidos o Latinoamérica, no quiere decir que debe de existir, como estaba hablando Armando Alducín, también, el disparatero ese. Conocer algunas cosas de teología, pero en otras bien disparatero el hombre. Y ustedes escuchan a esas personas. Entonces, imagínate. Entonces, la cosa aquí está más que clara. Y esa es la estrategia de Satanás. Meter aquí en Estados Unidos a cuanta gente idólatra que vienen de la idolatría de sus países y se estarían dispuestos a chuparle los dedos meñiques al Papa, porque son idólatras. Y además con sus mismas cosas que son un fracaso en sus países, pero vienen con la mente ya cauterizada a traerlas para acá. Esa es la estrategia. Y eso es la agenda globalista. Los conocen. El diablo los conoce. Esa es la agenda del misterio de iniquidad. Y claramente, a leguas, cuando el anticristo se levante, toda Latinoamérica le va a rendir a sus pies. Fácil. Si se quedan algunos, la Biblia habla de que se entregarán unos a otros. Y se van a quedar claramente aquellas personas religiosas, aquellas personas que realmente no han conocido a Dios, etcétera, etcétera. Y ese tipo de personas son los que claramente siempre hasta nuestros días se entregan unos a otros, porque hasta cuando se cumplen sus mismas tonteras religiosas entre ellos siempre acaban chismoseados. Y son gente que siempre están presos de la gula, o sea, comer en exceso. Esa gente no van a aguantar, aunque sea un año, sin comer bien, por ahí todo peludo. Ellos están todo de lo externo. Y cuando estén huyendo del anticristo te vas a dar cuenta de que lo externo no importa tanto. Pero ¿cómo vas a estar? ¿Vas a estar pelú? Vas a estar, y tú dices que el que tiene pelo, que no puede entrar a tu iglesia, cuando Jesucristo cumplió con toda la ley, y el caso de la barba es algo bien representativo en el judaísmo. Entonces, si Jesucristo se apareciera, lo echa de la iglesia porque tiene barba. Ustedes son unas bolas de ridículo, y son parte del mismo misterio de iniquidad, porque ese misterio de iniquidad opera en la religiosidad, y se une a todo.
se une a todo. Conclusión, profecías para Latinoamérica, el tiempo de avivar es ahora. El tiempo de una visitación de Dios a Latinoamérica será ahora. Pero, ¿qué es lo que yo puedo, verdad, decir? Bueno, de manera general, son países paganos. La mayoría es católica. Y por consiguiente, practican también la santería, practican también la brujería, practican el chamanismo. Es no tanto al nivel de los haitianos que creen que la magia negra, que eso es algo normal espiritual, pero lo creen precisamente porque es algo cultural. Entonces, para que Dios pueda tocar y bendecir en Latinoamérica, en el pueblo, en el tiempo del fin, vamos a ver lo que dice en la palabra. Y yo quiero que usted me acompañe. Sí, no, es que hay que ser claro. Y yo quiero que usted me acompañe a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, no los beatos, no los baales, no la Guadalupe. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La última oportunidad será en este tiempo final, será en este avivar que viene. De ahí en adelante puede venir el conteo regresivo para que cuando sea el tiempo venga el arrebatamiento de la iglesia, que no se sabe ni día ni hora, y de esto ya yo he hablado bien claro, y desde la última transmisión que hice sobre el arrebatamiento antes de la tribulación, toda la evidencia, se quedaron muchos calladitos, porque es algo bíblico, y todo lo que yo dije no lo sabían. Por eso las cosas que tú no sabes, no puedes decirlas como que sabes, y ese es otro problema que tienen allá, que se creen que lo saben todo. A veces a mí me dicen, no, eso es del puertorriqueño, no, eso es de todo el latinoamericano, es que es algo cultural, es algo cultural. Y aunque no todo el mundo es lo mismo, porque las cosas, diferencias culturales, maneras de hablar, etcétera, es igual del latino. Se cree que todo se lo sabe, se cree que, y ve como amenaza a aquel que es su propio compueblano, que progresa un poco más que él. No le gusta ver al otro mejor que él, pero entonces son los mismos que critican que Estados Unidos y lo otro, pero son el cáncer de su propio país. Y yo antes de orar voy a decir esto. Hace unos años yo estaba en la universidad y había un compañero con una obsesión con decir que en Estados Unidos decían que todos los latinos eran delincuentes, que yo no sé qué. Pero el tipo llegaba drogado al salón, le decían en mi salón el teca, que eso viene de una palabra que se usa allá en Puerto Rico, el tecato, usuario de sustancias controladas. Entonces, tú eres el que dice que lo que se dice o qué sé yo, tú eres el que dice que se habla mal del latino, del hispano, y eres el primero que los ensucia. Eres el primero que ensucias a tu país, eres el primero que ensucias la cultura hispana, eres el primero que ensucias todo. Están acostumbrados como los políticos, porque la pasa es que los políticos son iguales. Todo es de la boca para afuera, quejarse y qué sé yo, y no contribuir a nada, sino ser también el mismo peso. Y es la realidad. Nadie jamás ha hablado de esto, ¿verdad? Yo creo, profecías para Latinoamérica, porque todo es Estados Unidos, Dios destruirá a Estados Unidos. El diablo está tratando de destruir a Estados Unidos por el socialismo latinoamericano, pero no lo va a lograr, aunque te duela. Entonces, ahora, profecías para Latinoamérica para que se comiencen a ver en el espejo. Y a mí me llama la atención, porque a veces en esas universidades socialistas generalizan, no es lo mismo el gobierno, no es lo mismo la gente, todos los gringos no son iguales, pero si yo digo algo real de tu país, entonces tú dices que yo estoy generalizando y te pones a llorar en el rincón como Kiko. Entonces, todo es en base, envidia, celo, chisme, complejo. Todo es en base a 3 primos hermanos: ocultismo, socialismo. Sí, ocultismo, sí, relacionado a brujería y todo eso. Ocultismo, socialismo, sustancias controladas. 3 puntos también. Odio que predican contra Israel. Odio que predican contra los Estados Unidos. Y legalismo evangeloco, cuando no va de la mano con el caso de la idolatría. Porque hay algunos evangélicos que lo único que les falta es tener la santa patrona de la falda larga. Es lo único que les falta. Para rezarle a la santa patrona bendita,
Lléname de falda larga, te suplico, y también quítame el desodorante, te pido, para yo ser digna de entrar al cielo con mi lengua larga como la alfombra de Aladino. Válgame, hasta me salió, imagínate, mira qué poema. Sí, porque ellas creen, sí, no, y algunos piensan esto, que cuando dicen en la Biblia que habrán, que habrán sorpresas en el cielo, no solo tesoros, sino sorpresas en el cielo, muchas hermanitas de estas se piensan que es que cuando vayan directamente allá al cielo, que eso será, ¡ay! ¿Viste? Ese pastor sinvergüenza, charlatán, hijo del diablo satánico, y esa hija del diablo, Satanás, Jezabela, se quedaron. ¿Viste? Te lo dije. Y la sorpresa, paradójicamente, va a ser para ellos que no van a saber, se van a hacer los locos porque se quedaron, porque se han acostumbrado tanto a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ya no saben distinguir una cosa de la otra, y se creen que el evangelio es chisme, que el evangelio es la apariencia, que el evangelio es lo exterior. Yo no les conté, una vez yo estaba en una campaña de Ecuador y hubo un tipo que me llamó aparte para decirme que veía que por aquí yo tenía el botón flojo, y eso se lo cubría la corbata, solamente se movía cuando apenas yo me movía. O sea, él se la pasó viendo todo el bendito botón cuando yo estaba predicando de la Biblia, y él parece que no supo de qué yo prediqué. Se la pasan pendiente de las apariencias, se la pasan predicando de eso, porque eso es su cultura latinoamericana, la que están ellos clavados allí. Como el ladrón en la cruz, no, como Cristo no, como el ladrón. Se la pasan viendo las apariencias, nada más. No sé, parece que es algo que viene de los indios cuando llegó Colón. ¡Ay! Déjame darte oro por esos espejos. No sé. Entonces así alunizan. Y así es cuando se cumple la Biblia, que dice que echas en saco roto lo que Dios te da. Por favor, diseminen este mensaje, porque yo creo que este mensaje nadie lo ha predicado. Y ya es el momento de Dios, porque es un tiempo ya demasiado, ya es de más, ya está mucho, ya está demasiado ya el tiempo alargado. Lo último, estamos viviendo lo último y siguen en lo mismo, viéndome el botón. Los otros días un tipo preguntándome ahí cuando estaba subiendo un video, que por qué se veían varias tonalidades hacia mi pelo. Bueno, cabezón, porque es verano. En vez de verme el pelo, mejor ponte a ver, ¿verdad?, el caso del video y lo que estoy hablando en el contexto bíblico. Mi hermano, es que yo les digo, o sea, sí, ¿no? Son como cosas, mi hermano, de personas incultas, de primates, de cromañones. Entonces, así no van para ningún lado, se lo tengo que decir yo. Ahí escriben algunos por TikTok que pueden ser, pero no todos. ¿Ve? Lo que yo les digo es que cuando les cae el sello, ellos se los ponen, pero ellos sí generalizan en las universidades cuando hablan del socialismo. ¡Todos los gringos! ¿Ve? Pero cuando tú dices algunas cosas que son reales, que uno ha pasado, que uno ha vivido en sus países y de algunas personas, entonces ellos se sienten generalizados cuando no se le hace. Así son. Bueno, vamos a tomar, ¿verdad?, este tiempo de oración. Bueno, empezamos un poquito más temprano, ¿verdad?, para poder explicar sobre todo esto. Muy, muy importante. Muy importante en el tiempo que se está viviendo. Y terrible, porque estamos a un nivel que es terrible. Vamos a tomar, ¿verdad?, este tiempo de oración. Solamente, ¿verdad?, un tiempito, una vez, ¿verdad?, ya explicado sobre esto. Yo creo que, bueno, resumimos entonces la conclusión. ¿Qué podemos decir de Latinoamérica en la profecía bíblica? No vayan a decir como Alducín, no, es que Latinoamérica no sale en la Biblia, por eso Latinoamérica desaparecerá. O sea, porque si tú dices que Estados Unidos va a desaparecer, ¿tú crees que Latinoamérica se va a quedar así intacta en el mapa? O sea, es que tontera, de verdad. ¿Qué es lo que podemos analizar? Va a estar América del Norte, del Centro y del Sur, se va a levantar el anticristo y fácil va a controlar a todo. Y Latinoamérica, más fácil, con tanta corrupción, con tanta cosa. Si el anticristo es el mismo misterio de iniquidad, y eso es lo que respaldan. Fácil. Eso es lo que podemos decir. Y que el tiempo será ahora. La última oportunidad. Un avivar que habla en la palabra del Señor. Lo dice en la parábola de las 10 vírgenes. Se escuchó la voz del esposo. Las sensatas, las insensatas estaban dormidas y despertaron. La diferencia es que las insensatas no tenían aceite en su lámpara, las sensatas sí, y el aceite representa el Espíritu Santo. Tienes que tener una comunión con Dios, debes de pagar el precio. Y el precio con Dios es
comunión con Él. Tienes que tener disciplina, no motivación, disciplina. Disciplina espiritual, que aunque no quieras, que aunque la carne te diga no, tú di sí. Padre, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuya es la autoridad, tuya es la majestad, tuya es la justicia. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora de bendición. Gracias porque tú eres un Dios de poder y de autoridad. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que a la distancia tú restaures, tú llenes, tú te glorifiques, tú vivifiques. Y queremos, Señor, en el nombre de Jesús, hacer una oración muy especial por América del Norte, por Centroamérica y por América del Sur. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que derribes de una manera fuerte todos estos demonios de idolatría, todos estos demonios de santería, el tráfico humano, el tráfico de sustancias controladas y toda la basura del infierno y la basura que el diablo ha querido poner, Señor, en el nombre de Jesús, para gloria tuya, en esta agenda, Dios mío, que quiere seducir al ser humano y quiere tocar la debilidad, Dios mío, del resentimiento social, de los complejos, haciéndole sentir como se sintió el diablo por rebelde contigo, haciéndole sentir inferior, haciéndole sentir de menos, y a la vez hacerlos rebeldes, hacerlos resentidos, hacerlos indisciplinados, hacerlos, Dios mío, justamente como es Satanás. Te pedimos en esta hora, Padre, que bendiga de una manera poderosa y especial, y mira a aquellos que son hoy día víctimas del socialismo, víctimas del comunismo. Sabemos específicamente, Dios mío, dónde está. Y cuando le abren al diablo la puerta, después para salir de ese embrollo es casi imposible. Están llorando, están quebrantados, están desesperados, pero ellos mismos se lo buscaron. Y se dieron cuenta, lamentablemente, pasando por la situación, porque no oyeron. No oyen, tienen que pasar por la situación para después estar convencidos. Lo mismo pasa aquí en Estados Unidos. Tienen que pasar por la situación para no dejarse lavar la cabeza. Son fáciles de manipular, fáciles de lavarle la cabeza. Están acostumbrados a lo malo. Se han acostumbrado tanto a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ya, imagínate, critican lo bueno y lo malo le pasan la manita. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo que estamos viviendo, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que te glorifique y que haga, Señor, en el nombre de Jesús, una conquista final en Estados Unidos y en Latinoamérica, trayendo a tu pueblo a ti, Señor. Dice en tu palabra que somos libres de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y que somos escogidos como real sacerdocio santo, como pueblo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Aparta todo adoctrinamiento político, aparta todo adoctrinamiento político y religioso falso. Dice en tu palabra que un líder político precisamente y un líder religioso se levantarán y compartirán poderes, y que serán los que, Dios mío, provocarán el fin, Señor, en una tercera guerra mundial en el Valle del Meguido, Valle de Josafat, en el Armagedón. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, liberta, Padre. Glorifícate, Señor. Te pedimos por Ecuador, te pedimos por Colombia, te pedimos por Venezuela, te pedimos por México, te pedimos por Bolivia, te pedimos por Perú, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, para gloria tuya, Señor, y quema Shema Reba Haya Soja, por toda Latinoamérica. Te pedimos por Brasil, te pedimos, Señor, por Panamá, por Costa Rica, por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Señor, en el nombre de Jesús, mete tu mano de poder. Uruguay, Paraguay, Señor, en el nombre de Jesús, Argentina, Chile, en el nombre de Jesús, por Canadá, aquí por los Estados Unidos de América, para que saque, Señor, en el nombre de Jesús, el cáncer de los pueblos, que no es la religión, como justamente un comunista dijo, sino que el alcance de los pueblos ha probado ser el socialismo. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Señor, que como tú hagas con tu pueblo, como decías como tu pueblo en Egipto, Dios mío, cualquiera sea el país, cualquiera sea el lugar, donde quiera que sea la necesidad, que toda plaga, que todo juicio, que todo lo que caiga, Señor, en el nombre de Jesús, tú preserves a tu pueblo como preservabas a los israelitas, y así mismo como lo sacaste por el día columna de fuego, por la noche columna, por el día columna de nube, por la noche columna de fuego. Así hagas, Padre, en el nombre de Jesús con tu iglesia. Te lo pedimos, Señor,
Yo te pido que en esta nueva generación levantes una generación de fuego. Levantes, Señor, en el nombre de Jesús, una generación de conquista. Levantes una generación que oye y venza, Señor, en el nombre de Jesús, a cuanto gigante, como lo hizo Josué, Señor. Te lo pedimos en esta hora para gloria tuya, y que tú a la distancia toques, que tú a la distancia llenes, que tú a la distancia vivifiques, que tú a la distancia, Señor, en el nombre de Jesús, confundas toda obra del diablo, y ten misericordia, Dios mío, de toda la corrupción, en el nombre de Jesús. Es que el diablo es malo. Mira cómo los engaña. La culpa es de Estados Unidos y de España, pero de ese montón de sinvergüenzas que desangran los países, sus propios países que los vieron nacer. No, ellos son santos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, rompe, Dios mío, rompe las obras del enemigo, y estamos en un tiempo diferente, estamos en un tiempo nuevo. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, un avivar poderoso. La gente ve los avivares del tiempo de antes. La gente ve cómo lo fueron los avivares en otras épocas. Pero nosotros sabemos que siempre hay algo nuevo de parte tuya, que ni nos imaginamos. La gente tiene que empezar a entender la naturaleza divina. La gente tiene que empezar a entender quién eres tú, Señor. Intimidan, Dios mío, y también, subestiman a los siervos tuyos, aquellos que has levantado, porque ellos no ven, porque son carnales. Tú eres el que levantas, tú eres el que llenas, tú eres el que capacita, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, de una manera grande y poderosa. Aquellos que gimen, que claman por sus hijos, gimen, claman por sus hijas. Señor, en el nombre de Jesús, por sus sobrinos, sobrinas, por sus nietecitos que están apartados, sálvalos de las garras del enemigo, sálvalos de la idolatría. Sepáralos, Dios mío, en el nombre de Jesús, de todos aquellos, Dios mío, que le son de mala influencia. El idólatra, el Padre, en el nombre de Jesús, el brujo, el que practica el ocultismo. Y yo te pido que pongas un cerco de protección, Señor, y des una madurez poderosa y especial sobre la juventud. Te lo pedimos en esta hora. Toda enfermedad que es causada por brujería, toda envidia, Señor, en el nombre de Jesús, celo, chisme, toda manipulación, intimidación y dominación, la atamos cautiva a la cruz de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Y te pedimos que en esta hora, Padre, y a través de esta transmisión, todos los que nos han visto en toda esta explicación, que en el nombre de Jesús esto fluya, Señor. Que puedan meditar en esto, que pueda esto ministrarle, que pueda esto formar en ellos, Padre, en el nombre de Jesús, una criatura nueva, que pueda fortalecerlo, que pueda, Señor, en el nombre de Jesús, darle templanza y pararse firme en contra de todo misterio de iniquidad y toda obra del diablo y todo engaño del mundo. Hermano, es que yo voy a terminar, pero es que yo no entiendo, y aquí lo voy a dejar. Yo no entiendo. Tú eres el que dice que no se debe de estar ligado a las cosas del mundo, pero el primero que le hace caso al mundo, a los medios de comunicación y a las primeras burradas que dicen eres tú. No tienen mente, no tienen cerebro. Comienza a fluir en el Espíritu Santo para que sea de bendición a su país y deje la envidia. Si otro progresa, póngase feliz por él. Cada cual puede progresar a su tiempo, a su momento, conforme a como permita que sea el Señor que lo bendiga. Pero ese egoísmo es un sentimiento luciferiano. Y si usted sigue con esas actitudes, un día vas a abrir los ojos como el rico de lo que habló Jesús, el rico y Lázaro. Un día vas a abrir los ojos y te vas a encontrar en el infierno por envidioso. Porque la envidia no te va a llevar al cielo. Ni el chisme, menos. O sea, como vengo diciendo, ¿tú crees que eso de que habrán sorpresas en el cielo? Parece que tú crees que es que vamos a estar allá y vamos a decir, fulanito se quedó. No, pero si yo te lo digo, es un sinvergüenza. ¿Tú crees que eso? No vas de camino a la salvación. En el cielo no hay chismoso. Y cuando hubo chismes en el cielo, ya tú sabes lo que le pasó al chismoso. Le metieron la patada. ¿Y quién fue? Satanás. Entonces nadie puede dar lo que no tiene y por sus frutos se conocen. Dime tú que eres tan bíblico, ¿dónde entre las obras de la carne y el fruto del espíritu, dónde en el fruto del espíritu sale el chisme, la envidia, el celo? Bueno, es que eso fluye por naturaleza en ti. Pues entonces tú eres un carnal. Ser carnal no es el que se vista o no de acuerdo al gusto tuyo, que parece que te gusta que la gente se vista como espantapájaro. Ser carnal es aquel que opera y vive de acuerdo a las obras de la carne, donde está la lista completita en Gálatas. Léetela. Dios bendiga a todos. Recuerde que puede ver este video, se los dejo por aquí, ¿verdad? Para no alargar la cosa tanto, pero de verdad, mediten. Si se conectaron luego, véanlo, queda grabado y compártanlo. Hacia adelante y en bendición.